Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlas y saludarlos desde el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública del INAP. Mi nombre es Valeria Chorny y soy la directora de Capacitación Federal. Y en esta oportunidad vengo a presentar una nueva actividad que es parte de los convenios de trabajo que hemos suscrito con distintas universidades para la capacitación y la formación de agentes tanto del nivel provincial como municipal, y en esta oportunidad también ampliando a toda la administración pública nacional también. Este es un webinar que tratará sobre producción de materiales y documentación accesible y, como les decía, está a cargo de un equipo de la Universidad Nacional de Entre Ríos que ha trabajado para garantizar que esta propuesta sea accesible y cuente con intérpretes y con una propuesta bastante completa, y que es continuidad de otras actividades que desarrollamos en el marco del plan, y también de algún otro webinar que ha desarrollado este mismo equipo y que está disponible en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad el material ha sido grabado con anticipación, así que está a disposición. No vamos a tener la posibilidad de consultar en vivo en el chat, pero sí están los contactos de todo el equipo para si necesitan o quieren hacer alguna consulta luego de visualizado este material. Así que simplemente agradecer a todo el equipo que hizo posible esta articulación, todo el equipo de la universidad y el equipo de esta dirección, y así como también a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy. Se van a presentar en el material que sigue a continuación, pero de todas maneras vamos a hacer esta introducción como para que sepan de quiénes nos van a estar hoy hablando sobre estos temas tan relevantes para todas las gestiones que están involucradas en la atención a la ciudadanía y en la gestión de las políticas públicas. Así que la docente responsable y quien va a coordinar es Natalia Anguinolfi. Ella es profesora de sordes, es intérprete de lengua de señas argentina-español, es maestranda en docencia universitaria por la UNER, se desempeña como responsable del equipo de producción de materiales audiovisuales accesibles del área de comunicación institucional de la Facultad de Trabajo Social. Desde 2013 ha trabajado como responsable de distintos espacios y proyectos relacionados con la accesibilidad comunicacional dentro de la facultad y fuera de ella. Ha participado como docente adjunta interina en formación de intérpretes de lengua de señas argentina-español de las distintas cohortes de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español y de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina. Además, se desempeña desde el 2014 como vicedirectora de una escuela de educación integral en Paraná, y está acompañada por Patricia Ghisoni, profesora de sordes también, intérprete de lengua de señas argentina-español. Es parte del equipo de producción de materiales audiovisuales accesibles del área de comunicación institucional de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, y coordina el equipo de interpretación y traducción de lengua de señas argentina-español en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. De 2018 a 2020 trabajó como intérprete de lengua de señas argentina-español en la Tecnicatura de la Facultad de Trabajo Social, auxiliar de primera en la formación de intérpretes, entre variada otra experiencia que tiene también. Y en el ámbito externo de la facultad, desde 2010 es intérprete para la Universidad Nacional del Litoral y también coordinadora del programa de comunicación en lengua de señas argentina-español, perteneciente al área de inclusión de la misma universidad. Además, es docente adjunta en la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue. Ana Ferreira también es profesora de sordes, técnica universitaria de lengua de señas argentina, asesora lingüística en el equipo de producción de materiales audiovisuales accesibles de comunicación institucional de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, también auxiliar de segunda en la Tecnicatura Universitaria de Lengua de Señas de la Facultad de Trabajo Social, auxiliar de primera en la formación de intérpretes de lengua de señas argentina-español, y es miembro activista de la Comunidad Sorda Argentina, miembro activo de la Asociación de Sordes de Santa Fe. Florencia Fernández es diseñadora gráfica y editora de materiales audiovisuales, se desempeña en el área de comunicación institucional de la Facultad de Trabajo Social, está especializada en materiales audiovisuales accesibles y también es editora en el equipo de producción de materiales audiovisuales accesibles del mismo área de la Facultad de la UNER. En simultáneo formó parte de proyectos de extensión e investigación de la misma facultad, formó parte de la Cátedra Entornos Digitales y Enseñanza de Lengua de Señas Argentina de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina. Se ha desempeñado en el ámbito laboral privado también en productoras de contenido en la ciudad de Paraná.
Les damos entonces el traspaso a este equipo y les agradecemos mucho por todo el trabajo que han realizado para que esta actividad pueda estar disponible y ser realmente accesible. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y quedamos a disposición desde el Plan Federal para cualquier consulta o comentario. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al webinar Accesibilidad y Derechos Humanos, generando un entrepensarnos. Este webinar se enmarca en el plan de formación y capacitación en gestión pública de este año 2022, de la Dirección de Capacitación Federal y Difusión Virtual de INAP. Queremos presentarnos, quienes estamos hoy en el desarrollo de este webinar. Bueno, en primer lugar, soy Natalia Guinolfi, me desempeño dentro del equipo de producción de materiales audiovisuales accesibles de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En este caso, estoy en estos años desempeñándome en el rol de responsable del equipo. Yo soy Ana, de mi diseño personal. Ana Ferreira es mi nombre. Soy asesora lingüística cultural dentro del mismo equipo. Y también soy militante y activista de la comunidad sorda. Soy profesora de sordos y también instructora de lengua de señas y otras actividades. Bueno, yo soy Florencia Fernández, comunicadora audiovisual, editora especializada en materiales accesibles y trabajo en el área de comunicación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también formo parte del equipo de producción de materiales accesibles. Bueno, hola a todos y todas. Soy Patricia Ghisoni y soy intérprete de lengua de señas argentina-español y formo parte también de este equipo. Bueno, ustedes habrán visto que en este webinar estamos presentes miembros de dos comunidades, por lo tanto van a ver que Patricia asume el rol de intérprete y vamos a ir hablando pausadamente, justamente para que Patricia pueda interpretarnos cómodamente a lo largo de todo el webinar. Patricia asume el rol de interpretación en forma simultánea a la LSA y al español. Bueno, la idea central de este webinar tiene que ver con que podamos reflexionar en forma conjunta con cada una y uno de ustedes en el rol, sobre todo, que desempeñan dentro de sus ámbitos de trabajo como agentes del Estado. Decimos reflexionar junto a cada una y uno de ustedes en relación a la temática que nos convoca en este caso particular para el desarrollo de este webinar, que tiene que ver con la accesibilidad. Accesibilidad más específicamente comunicacional y académica. A lo largo también de todo el desarrollo del webinar, vamos a ir comentando, desarrollando algunos marcos teóricos, pero también vamos a estar hablando y mostrándoles algunas herramientas y algunos recursos que tienen que ver con la producción tanto de materiales audiovisuales accesibles
como así también producción de documentación digital accesible. Sobre todo vamos a ir abordando esta terminología que siempre cada uno y cada uno de nosotras y nosotros vamos usando, pero cada una tiene su acepción y su significado diferente. Algo importante que queremos aclarar también es que a lo largo de todo el webinar ustedes van a ver que va a estar editado, pero también hacia el final ustedes van a encontrar los créditos donde nosotros vamos a poner la distinta bibliografía que argumenta el desarrollo de este webinar, para que ustedes puedan consultar, si les interesa, alguna autora, algún autor que nosotras vamos a usar en este webinar, ¿sí? Van a quedar a disposición al final. Un poco queríamos retomar una cuestión que tiene que ver con la dimensión más bien histórica, ¿sí? Acerca de que en los años 60 y 70 muchos colectivos de personas con discapacidad comenzaron a tomar como la posta, decimos, de manera activa, siendo activistas, ¿sí?, de los derechos de las personas con discapacidad. Hasta el momento, allá en esos tiempos, a partir de una mirada más bien médica, hegemónica, donde se pensaba que eran personas a las cuales había que atender, ¿sí?, a las cuales un poco había que ayudarlas a, ¿sí? Las personas justamente con discapacidad activamente comenzaron a luchar por sus propios derechos en esos años, y luego se empezó a pensar, ¿sí?, como una mirada en relación a enfoque de derechos, ¿sí?, de una perspectiva más bien compleja, ¿sí?, y multidimensional. ¿Qué queremos decir con esto? En que tiene que ver con pensar en cómo realmente estas personas se transforman y son titulares de derechos, ¿sí? Cómo cada una de ellas y ellos pueden acceder a los distintos ámbitos de la salud, de la justicia, de la cultura, de la comunicación, de la información, ¿sí?, en igualdad de condiciones que cualquier usuaria o usuario, ¿sí? En los últimos años también en toda América Latina, ¿no?, vinieron gestándose distintos movimientos de todos estos colectivos de personas con discapacidad, en relación, si bien el trato es desigual en cuanto a políticas públicas y políticas sociales, porque bueno, el desarrollo en general en toda América Latina es bien desigual, pero ha impactado muchísimo en el reconocimiento de derechos que tienen estos colectivos, estas personas. En relación a esto, y más específicamente, nos interesa pensar, ya para poder reflexionar junto a ustedes, el término de accesibilidad. Así que muchas veces también se lo confunde con acceso, ¿no? El acceso está más bien ligado a una cuestión más bien física, a un edificio, por ejemplo, ¿sí? Y la accesibilidad tiene como un marco más general, ¿sí?, más multidimensional, decimos. Nos interesa poder a nosotras conversar con ustedes en el sentido de que ustedes, en cada uno de sus ámbitos de trabajo, tienen un rol central en cuanto
a que son gestores también de políticas públicas, ¿no? Y también gestores en cuanto a que preparan documentación, preparan o desarrollan jornadas, o en las mismas jornadas, a veces que ustedes preparan, usan materiales, ¿sí?, que tienen que tener como características específicas para que sean realmente accesibles. Entonces, el rol que ustedes tienen adentro del Estado es central respecto de realmente cumplir con esa agencia, ¿sí? Dentro del desarrollo bibliográfico que nosotros hacemos siempre, dentro de nuestros cursos también que dictamos en MINAP, tomamos una de las autoras que nos gusta mucho, que se llama Valeria Torres, y queremos como tomar una cuestión central que ella aborda. Me gustaría como leer una partecita porque es muy clara para poder compartírselas. La accesibilidad es un requisito básico que deben cumplir los espacios, ámbitos, bienes y servicios para poder ser utilizables por todas las personas de manera autónoma, segura, confortable y equitativa. Autónoma en el sentido de decir de forma independiente, no subordinada al auxilio de otra persona. Segura, o sea, libre de todo peligro o riesgo. Confortable, de manera cómoda, sin inconvenientes, obstáculos o restricciones en su uso. Y equitativa, es decir, con equidad, entendida como la cualidad que consiste en atribuir a cada persona aquello que le corresponde por derecho. Nos interesa específicamente pensar en ese sentido porque decíamos que la accesibilidad es multidimensional porque hay que atender a todas estas cuestiones que Valeria toma, ¿sí?, en relación a lo que decíamos antes, ¿no?, de poder habitar las distintas oficinas, teniendo en cuenta que muchas veces o en muchas oportunidades recibimos a usuarios y usuarias que necesitan determinadas condiciones de accesibilidad para poder acceder en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de accesibilidad, nosotros trabajamos y abordamos también la accesibilidad comunicacional y académica, decíamos antes, ¿sí? En relación a la accesibilidad comunicacional, más específicamente pensando a la comunicación como un derecho inalienable, ¿sí?, que debemos atender, siempre hablamos como de tres grandes tipos de comunicación que atender, y sobre todo en el marco de las distintas oficinas que nosotros habitamos, ¿sí? Decimos comunicación audiovisual, comunicación web y comunicación en redes. Comunicación audiovisual, hacemos referencia a las distintas producciones que seguramente ustedes en sus ámbitos de trabajo tienen en cuanto a producciones audiovisuales de videos, ¿sí?, o algunas otras
formas que también tienen que ver con pregrabados. Un poquito más adelante, Florencia va a tomar, ¿sí?, y les va a mostrar distintos recursos que se producen, un poco reflexionando con ustedes, sobre todo en el formato de producción. Nos interesa darles algunas orientaciones también para producir realmente en formato accesible. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y hacia el final seguramente del desarrollo del webinar. Hay una cuestión importante también que resaltar aquí, que Anita, me gustaría que puedas aportar en relación a la comunidad sorda y cómo viene luchando dentro del último tiempo, ¿no?, en relación a la Ley Federal de Lengua de Señas, que también tiene muchísima relación en cuanto a cómo se producen los contenidos, ¿sí? Me interesa que, y nos interesa que ustedes puedan estar como también al tanto de esta militancia que viene teniendo la comunidad sorda en relación a esta temática también. Bien. Este tema que menciona de la ley es un tema muy importante. Es un hito en la historia de la comunidad sorda, pero previo a esto me gustaría comentarles cuál es el objetivo de esta ley, qué fue lo que se trabajó previamente. Tomo lo que comentaba Natalia antes de la mirada médica, que realmente durante muchos siglos fue la forma con que se miraba a las personas que debían ser arregladas porque tenían errores biológicos. Había un error o una falla biológica que debía ser arreglada. A ver, por ejemplo, las personas sordas, la falla era el no poder oír y eso debía ser arreglado y solucionado para ser una persona oyente y poder formar parte y ser igual que el resto. Tenía esa falla, pero la identidad como persona sorda es, digamos, no es nuestra identidad, que nacemos naturalmente, somos una personas sordas y que no necesitamos de ese arreglo. Y durante muchos siglos se pensó de esa manera. Entonces, ponían audífonos, implantes cocleares o diferentes herramientas o se estimulaba el habla para poder llegar a oír. Entonces, de esta manera formar parte de la sociedad. Eso por un lado. Pero nosotros, las personas sordas, durante siglos y siglos, nuestra comunicación fue a través de la lengua de señas. Pero antes no se pensaba que era una lengua, sino que nos comunicábamos de esa manera, interactuábamos, pero con el transcurrir del tiempo, a raíz de investigaciones, como por ejemplo a través de una investigación de Stocky, que es un autor de Estados Unidos, él descubre que es una lengua. Es considerada una lengua estándar, similar a otras lenguas, con sus reglas, con sus estructuras. Entonces, se confirmó que era una lengua, y entonces siempre decimos que nosotros somos la comunidad sorda. Somos personas sordas hablantes de la lengua de señas argentina. Por ejemplo, en este país, lengua de señas argentina. La sigla es LSA. Hay diferentes lenguas en todo el mundo, no es la misma lengua, porque depende de la cultura de cada uno de los países. Por lo tanto, hay diferentes lenguas de señas. Por ejemplo, ASL, la lengua de señas americana, que es Sign Language en inglés, pero bueno, traducido es ASL. Después, la lengua de señas española, LSE,
LSP, Lengua de Señas de Perú, y así cada uno de los países posee su lengua de señas. Entonces, somos una comunidad muy fuerte que durante muchos siglos fuimos atravesados por esta mirada médica que quería cambiarnos, pero no logró esto porque nosotros nacemos como personas sordas y nos desenvolvemos y nos desarrollamos como una comunidad. Las instituciones, por ejemplo, cualquier institución, automáticamente la ideología más fuerte que toman es desde esta mirada médica. Y todo se desenvuelve, su trabajo se desenvuelve a través de la lengua que es el español, se organiza de esta manera, atendiendo a personas que son consideradas normales. Y de esa manera es su funcionamiento. Pero no se dan cuenta que la comunidad sorda posee su lengua y entonces se considera que esta comunidad debe cambiar y poder adaptarse y poder ingresar de esta manera a los diferentes ámbitos que son de la comunidad oyente, a las diferentes instituciones que forman parte del Estado y aquellas instituciones que también están tanto públicas como privadas. Es como que la comunidad sorda es la que debe adaptarse y cambiar para poder acceder a ese espacio. Pero el Estado debe cumplir y darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Cualquier persona de la sociedad tiene diferentes necesidades. Y es como que todo está organizado en base a un solo modelo que es general y atendiendo a la mayoría. Y de esa manera se desarrolla. Entonces, en la comunidad sorda nos encontramos todo el tiempo con diferentes barreras. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, una persona sorda se encuentra con doble barrera. Primero se encuentra con la barrera de la comunicación, porque no puede acceder, o sea que se comunica en lengua de señas, entonces tiene que ir pensando en diferentes planes, diferentes alternativas para poder comunicar. Y en segundo lugar, si necesita hacer una denuncia de discriminación, por ejemplo, en el trabajo, va a ese espacio y se encuentra con esta barrera. Entonces, se encuentra con esos dos obstáculos, porque no puede comunicarse directamente en lengua de señas. Bueno, como en conclusión, hace 20 años que estamos luchando y militando para presentar este proyecto, la Confederación Argentina de Sordos, con las asociaciones que son afiliadas a esta institución. Hemos presentado un proyecto de ley, de la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina, para que se logre el reconocimiento de la lengua de señas. Este proyecto fue presentado, hay dentro de este 7 ejes. Este proyecto que presentamos, dentro de este hay 7 ejes. Que hacen referencia a la accesibilidad y que debe ser garantizada por el Estado. Uno de ellos es este eje, ¿no? Y hace aproximadamente 3 semanas, el 24 de noviembre, hemos obtenido por unanimidad de votos dentro de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional a favor de este proyecto. Por lo tanto, ya tiene media sanción este proyecto de ley. Desde esta Cámara se pasó a la Cámara de Senadores y de ahí sigue su transcurso de tramitación. Esperamos en el 2023 poder lograr la aprobación de esta ley. Y pensamos que seguramente lo vamos a conseguir, y una vez que tengamos la aprobación de esta ley, que actualmente tenemos nuestra Constitución y esto va a tener valor constitucional, además de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008,
que nosotros estamos adheridos a esta convención. Una vez que está, en esta convención ya está establecido el derecho de las personas sordas a comunicarse en la lengua de señas y que su lengua es la lengua de señas, ya está establecido en esta convención, pero falta que esto se cumplimente y junto con esta ley, cuando esté aprobada dentro de Argentina, lograríamos lo tan esperado que es el reconocimiento de la lengua de señas y por lo tanto que haya un cambio a nivel Estado y que se cumpla con esto y tengan en cuenta que nuestra lengua es la lengua de señas. Bueno, en relación también a lo que Anita expresaba, ¿no? Cuán importante es estar al tanto de esta militancia y activismo de la comunidad sorda para tener en cuenta, sobre todo, que estamos próximas y próximos a que esta ley se apruebe. Entonces, estar al tanto significa tener en cuenta determinadas pautas, ¿sí? No solo para recibir a usuarias y usuarios, sordas y sordos, que vienen a las diferentes oficinas del Estado de manera accesible, sino también implica producir contenidos de manera accesible. Anita mencionaba antes la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la ley 26.378, que Anita decía también que ya se reconoce la importancia de la lengua de señas argentina, pero también en su artículo 9 reconoce la importancia y arbitra todos los medios que sean necesarios para que realmente se logre la accesibilidad, incluyendo la accesibilidad comunicacional. A su vez, hay otras dos leyes que son muy importantes, que están vigentes en Argentina, y que tienen que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la Ley 26.522, en su artículo 66. También dispone, ¿sí? Y en realidad aborda la importancia de que se arbitren todos los medios para que se produzcan contenidos accesibles, incluyendo a la televisión. Y la ley 26.653, que habla sobre la accesibilidad web. Retomamos toda esta legislación que ampara, ¿sí?, los derechos que tienen las personas con discapacidad para poder acceder, ¿sí?, no solo a la información, sino también a los distintos espacios de manera accesible, porque es importante que ustedes realmente la conozcan. La traemos para que conozcan estas leyes, que las puedan indagar, las puedan buscar, las puedan googlear, y puedan acceder a ellas para que realmente también dentro de sus oficinas, siempre cuando se plantea una cuestión o se aborda una problemática particular, ustedes tengan, obviamente, no solo este webinar como instrumento de reflexión, sino también la legislación, que está a disposición, que hay que saber que está para poder usarla y también defender los derechos, ¿no? Acompañar la defensa de los derechos a todos estos colectivos, a todas estas comunidades que vienen militando desde hace muchísimo tiempo para que realmente se garanticen sus derechos. ¿Sí? Rescatamos esta importancia que ustedes tienen dentro del rol que cumplen dentro de las oficinas del Estado para ser justamente gestores de estas cuestiones que tienen que ver con acompañar la militancia de comunidades y colectivos. Cuando hablábamos también de comunicación web, ¿sí?, hablamos un poquito de comunicación audiovisual, que después va a retomar Florencia, hablamos de comunicación web en el sentido de que hay un organismo, ¿sí?, que tiene sus siglas en inglés, que es
WWC, ¿sí? Que es un comité que implementa tecnologías uniformes y de desarrollo en Internet. En realidad deberían también, son como pautas estándares de cumplimiento que tienen que tener distintas páginas web para todo tipo de personas, para que cualquier usuario u usuaria pueda acceder también a entornos virtuales, ¿sí? De manera que se necesita una página web, cuando cualquier usuario o usuaria accede a una página web, debe ser accesible, ¿sí? En tiempos de pandemia, hubieron muchísimas dificultades en ese sentido, respecto de que información no se encontraba, por ejemplo, accesibilizada en lengua de señas argentina, que es la lengua natural, como decía Anita, de la comunidad sorda. ¿Sí? Había realmente muchas páginas, no tienen enlaces, ¿sí? Donde el mismo contenido que aparece en forma escrita, no tiene su paralelo en su producción en lengua de señas argentina. Lo mismo también sucede con personas ciegas, ¿sí? Hay que tener y seguir determinadas pautas para que realmente, ¿sí?, la información sea accesible. Por ejemplo, que en el caso de personas ciegas, los lectores de pantallas o narradores de pantalla puedan leer la información. Para eso se necesitan determinadas condiciones de accesibilidad que realmente las personas ciegas puedan acceder a todos, para que las personas ciegas, mejor dicho, puedan acceder a todos los contenidos. Entonces, un poquito más adelante vamos a retomar, cuando hablemos de accesibilidad académica, estas cuestiones, también algunas orientaciones básicas generales para las personas ciegas. Volvemos un poquito más atrás también, que cuando hablamos de producción de contenidos, también audiovisuales accesibles no solo tenemos que tener en cuenta la interpretación en lengua de señas argentina y algunas cuestiones más bien gráficas, sino también la subtitulación, ¿sí? Y la audiodescripción. Muchos contenidos audiovisuales, ¿sí?, aparecen subtitulados, pero no cumplen tampoco las condiciones básicas y mínimos estándares que necesitan los subtítulos para que realmente cumplan su función, ¿no? Y lo mismo con la audiodescripción, ¿sí?, que es una técnica que se usa para describir, sobre todo imágenes, ¿sí?, o determinados ruidos o sonidos que son necesarios describir para que, digamos, cumplir con la amplia gama que significa de las personas con discapacidad que necesitan de todas estas condiciones de accesibilidad, ¿no? No quería olvidarme de este tema que es muy importante también, porque a veces encontramos producciones de contenidos que tienen muchas líneas de subtitulación, por ejemplo. Entonces realmente es imposible que una persona pueda llegar a leer rápidamente un cuadro de subtitulación de 3 o 4 entradas, y con una rapidez que con un barrido que los ojos, realmente la visión no puede leer. Lo mismo con los contrastes de colores, ¿sí? En muchas ocasiones nos encontramos con subtitulaciones que tienen un color muy tenue, o una forma, una tipografía de letra que es muy alta, o está muy ensanchada y deformada, que no permite que realmente se pueda leer bien. Y un tercer, perdón, sí, Anita. Agrego también
que hace 2 años atrás, a raíz de la pandemia, ahí se empezaron a producir muchos materiales y también materiales para la comunidad sordociega, específicamente para ellos, los cuales tenían sumado complicaciones en lo visual, en la claridad de la lengua de señas, por ejemplo, lo mismo que explicaba Natalia, atender también a los fondos, al contraste, cómo diseñar visualmente esas piezas que sean agradables, pero también accesibles. El tema del subtitulado, también hubo errores cometidos que luego la comunidad fue estableciendo pautas propias para esta comunidad, que también pueden ser tomadas en forma general, esto que decíamos de que no podemos ver rápidamente el subtitulado, cómo es el contraste de los colores que no se logran ver bien. A veces también, si el subtítulo está en blanco y el fondo también es blanco, no se logra ver bien. Pensar estas cuestiones que son propias de la comunidad de personas sordociegas. Y es importante tomar estas pautas y tratarlos generalmente. Gracias, Anita, porque la verdad que ese es un punto muy importante también, que los equipos que trabajan en producción de contenidos vienen tomando, vienen estudiando también para poder producir para esta población también de personas sordociegas que necesitan tener información accesible. Un último puntito que nos quedaba como para traer tiene que ver con la comunicación en redes en forma accesible. También en pandemia esto, digamos, en los últimos tiempos venía teniendo un auge importantísimo y realmente en pandemia esto decimos que explotó el uso y la circulación de contenidos y el uso de las redes, ¿no? También en muchas ocasiones dentro de este mismo equipo también tuvimos que pensar distintas cuestiones para poder comunicarnos de manera accesible, ¿no? Incluso se empezaron a usar también otras plataformas que hasta el momento no se venían usando. Importante siempre es tener en cuenta cómo la producción de contenidos se produce, valga la redundancia, de manera diferente para diferentes momentos y diferentes usos, ¿no? O diferentes plataformas. Ahora, por ejemplo, estamos en Zoom y estamos organizadas de una manera, ¿sí?, que nos estamos preparando para que después Florencia edite los materiales. Entonces tenemos especial cuidado a estas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, también Patricia está vestida para lograr un determinado contraste para que la comunidad sorda justamente pueda ver realmente la producción y la interpretación que está haciendo Patricia de manera correcta. Entonces, siempre hay que pensar en las condiciones de uso, ¿sí?, de los contenidos que realmente queremos comunicar para poder atender a estos estándares mínimos de accesibilidad que es necesario, ¿sí?, que tengamos en cuenta. Seguramente este webinar nosotros y nosotras la pensábamos de manera muy general, pero dándole pautas de manera que ustedes puedan continuar con distintos cursos, ¿sí? Hay una amplia oferta, inclusive la comunidad sorda también tiene una amplia oferta a las cuales ustedes pueden acceder, porque justamente es un tema que merece que tenga un nivel de profundidad muy importante para que realmente podamos atender a todas estas cuestiones de las cuales nosotras venimos comentando. Excede este webinar muchísimos
temas que es necesario profundizar, pero que bueno, queremos dejárselo para que ustedes justamente puedan consultar, indagar, buscar, investigar, contactarse con no solo la comunidad sorda, sino también con personas ciegas y tal vez con población también sordo-ciega. ¿Por qué no? Una cuestión también que nos interesa nosotros abordar tiene que ver con la accesibilidad académica, ¿no? Rápidamente, si nosotros decimos academia, pensamos casi inmediatamente en universidad o nivel superior, y nosotras hacemos referencia, ¿sí?, más bien a las condiciones en las que se producen los contenidos digitales. Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con una diferencia entre contenido digital y contenido digitalizado, o material digital y material digitalizado. El material digital tiene que ver con que se produce de manera original, ¿sí?, en forma accesible, en un documento de Word, por ejemplo, atendiendo a pautas mínimas de accesibilidad. Los documentos digitalizados tienen que ver con que en algún momento fueron documentos que fueron impresos, ¿sí?, y que luego, a través de distintas técnicas, se digitalizan. Por ejemplo, mediante el uso de escáneres. O ahora tenemos a disposición también distintas apps que funcionan como escáneres y que también digitalizan información. En el caso de las personas ciegas, ¿sí?, estos documentos tienen que tener condiciones de accesibilidad para que justamente los narradores de pantallas o los lectores de pantallas puedan leer la información. Cada vez hay más recursos que las personas ciegas, incluso sordociegas también, vienen usando, desarrollos tecnológicos que vienen usando, que también que van disponiendo de la tecnología para poder acceder a estos documentos. ¿Qué pasa con todo este desarrollo de materiales? Muchas veces son realmente inaccesibles porque están producidos con imágenes, por ejemplo, que los narradores de pantallas no pueden leer, ¿sí?, porque no cumplen con determinadas características que tienen que ver con que no tienen, por ejemplo, OCR, que es un reconocimiento óptico de caracteres. Eso significa OCR, ¿sí?, de los cuales, por ejemplo, Word, ¿sí?, cuando escribimos un documento en Word, podemos poner, ¿sí?, hay una modalidad que nosotros podemos poner el OCR para que realmente se transforme en un documento accesible. Hay algunas cuestiones y pautas de accesibilidad que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, cuando producimos contenidos originalmente en forma accesible, digitales obviamente, que tienen que ver con que tenemos que, por ejemplo, si usamos Word, estructurar un estilo de título, ¿sí?, usar tabla de contenidos, por ejemplo, índices o sumarios, tener en cuenta la configuración de márgenes, tener en cuenta el espaciado, por ejemplo, y el interlineado de párrafos, tener en cuenta tipografías, ¿sí?, con los cuales se escriben los documentos, que generalmente se las llaman sin serifas,
¿sí? Hay determinadas letras que no tienen como dibujitos, ¿sí? Que los lectores de pantallas no permiten leerlos. Hay tipografías de pantallas, tipografías de letras que son como las generales, por ejemplo, Arial, Ronia, Verdana, Tahoma, son todas, entre otras, ¿no? Son tipologías de letras que se usan en los documentos y que realmente son accesibles para los lectores de pantallas. Otra de las cuestiones tiene que ver con los colores y los contrastes de colores, ¿sí? Hay distintas apps que también permiten medir los contrastes de colores en la actualidad para que los documentos queden accesibles. Generalmente también se recomienda tener en cuenta las herramientas de saltos de páginas o crear columnas y tablas para que quede armónicamente producido un documento. ¿Sí? Pero respecto de los colores, por ejemplo, y el contraste entre el fondo y el tipo de letra y el color de letra, hay que tener en cuenta que muchos documentos también a veces usan, por ejemplo, fondos, ¿sí? Que tienen demasiado contenido audiovisual que tampoco están descritos abajo en los epígrafes, o mal descritos en los epígrafes, que hacen que, bueno, las personas ciegas no puedan acceder a esta información. Bueno, yo les voy a compartir un poquito la pantalla para mostrarles algunos ejemplos y que se pueda comprender de lo que estoy hablando. Bueno, les voy a hablar un poquito de la comunicación audiovisual accesible y algunos ejemplos de formas correctas e incorrectas de editar materiales. Acá se puede ver en el graph cómo el título tapa a la caja de la intérprete, que de todas formas es pequeña, muy, muy pequeña en relación al video, y se pierde el mensaje. Acá tenemos dos ejemplos más, en los que la persona que está interpretando está dentro de una caja muy, muy pequeña en relación al video. Esto hace que no llegue el mensaje, que no se pueda comunicar. No es una manera recomendada de hacerlo. Y luego acá tenemos ejemplos en los que sí se pueden realizar piezas audiovisuales de manera correcta, en las que el intérprete está separado del fondo y tiene una relación con el texto, con el mensaje en español equivalente. Acá tenemos dos ejemplos, un video que no está accesible y este sería su correspondiente video en lengua de señas, que tiene las redes sociales de la facultad, y esta sería la forma correcta de realizarlo, con la persona sorda o el intérprete o la intérprete al lado, sosteniendo el mismo tamaño que el mensaje que se quiere transmitir. Acá tenemos otro ejemplo. También, cuando no se puede despegar el fondo, se puede hacer, como vemos aquí, el video original y al lado la persona que está interpretando con el mismo tamaño en relación. Estos serían producciones ideales. Después, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos sobre subtitulado, que tiene que ser de tipografías legibles. Se recomienda el color amarillo para que tenga mayor contraste con el fondo. Aquí también se puede ver otro ejemplo, en el video del INADI. También se pueden agregar elementos gráficos como una caja negra de fondo para colaborar a esa accesibilidad. Después tenemos acá algunos ejemplos de cómo hacer copies en las redes sociales
cómo hacer texto en las redes sociales con los dos, con las versiones originales y las versiones en lengua de señas. Entonces, aquí en la publicación se pone, está puesto el video original, y en el copy, en el texto, se indica el link hacia la versión en LSA. Esa es una forma de resolverlo, una forma correcta de resolverlo. Acá tenemos otro ejemplo. Mira la nota completa en lengua de señas en nuestra base. Y bueno, y después tenemos algunos ejemplos de páginas web que han resuelto, que Nati habló anteriormente, que se pueden investigar. Lo que sí requiere tecnología y dinero, y en este caso no hay una forma correcta de hacerlo, sino que todo todavía está en investigación para llevar a cabo. Y si quieren les muestro un poquito cómo hacer un set casero en su casa, cómo lograr una pieza audiovisual lo más óptima posible, cada uno de nosotros en nuestras casas. En este caso, la ubicación de la cámara y el fondo, tiene que haber un buen encuadre, no tiene que estar cortado. Esta es la forma correcta de realizarlo. Estando más cerca, ahí estamos cortando a la persona, y esta no es la forma correcta de hacerlo. Tiene que haber una iluminación controlada, que evitar contraste entre las luces y las sombras, que se vea lo más claro posible. Lo ideal son 2 lámparas delante de la persona y otras 2 hacia el fondo, para evitar las sombras detrás. Bueno, acá podemos ver cómo se pueden colocar las luces. Arriba, así es como nosotros las tenemos colocadas en nuestro set. Acá les muestro, acá se ven los ejemplos de cómo están puestas las luces, para evitar sombras en la parte verde. Y luego el fondo debe ser blanco, tratar de evitar fondos de colores, o en este caso puede ser verde, para luego poder agregar el fondo que se requiera, para quitar la croma. El encuadre debe ser de la cintura para arriba, y dejar espacio para que se pueda señar, para que no se corten las manos a los laterales, hacia arriba y hacia abajo. Y la cámara debe estar a la altura del corazón. Para contrastar con el fondo, la vestimenta debe ser preferentemente de remera negra, siempre está lisa, sin estampados. El cabello no debe molestar sobre el rostro. Quitarse todos los accesorios, collares, aritos. Y bueno, después la idea es que la cámara pueda ser sostenida con un trípode. Si lo vamos a hacer con un celular, hay distintas formas, se pueden buscar en Google distintas maneras de cómo hacer trípodes caseros. Acá hay algunos ejemplos. Pero lo importante es que la cámara esté fija y que no se mueva durante la filmación. Bueno, Nati, no sé, te cedo la palabra. Bueno, bien, ustedes queríamos también poner a disposición, ¿no?, todas estas orientaciones que son más bien básicas, que fuimos también construyendo a lo largo de todo nuestro camino de estudio, de investigación, de búsquedas, que fuimos haciendo a lo largo de todos estos años en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Seguramente habrá otras formas de producción, pero lo más importante es atender estas orientaciones básicas con todos elementos que nosotras tenemos a disposición también en casa, ¿sí? Nos ha ocurrido en pandemia que dentro de este mismo equipo que tuvimos que salvar situaciones de armar set caseros para seguir produciendo información para la facultad. Entonces, sobre todo en este webinar nos interesaba poder reflexionar con ustedes sobre la importancia, volvemos a decir, de los roles que ocupan como agentes del Estado, sobre todo en la promoción de las políticas públicas, sociales, y sobre todo también velando porque se cumplan los derechos
de las personas con discapacidad para poder acceder en igualdad de condiciones a cada uno de los ámbitos, ¿sí? Y que la información que se produzca sea accesible. Ha sido un gusto realmente para nosotras poder compartir este webinar con ustedes, y bueno, dejamos nuestro mail al final como crédito, para que si tienen alguna duda, si quieren contarnos algo, puedan hacerlo, que estamos siempre a disposición. Le dejamos un abrazo.